Hebreos 5, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos amados, paz del Señor. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, hace casi 2000 años descendió de la eternidad al mundo de los hombres para poder llevar a cabo el propósito eterno de redimir a la raza humana. En la epístola a los Hebreos nos muestra parte de esa obra que el Señor Jesucristo hizo en la tierra hace casi 2000 años. Pero también la epístola a los Hebreos nos muestran a Jesucristo donde está en estos momentos después de hacer la obra que el Padre le encomendó. La porción que vamos a leer hoy, capítulo 5 de Hebreos, versículo 7 al versículo 10, nos va a mostrar el requisito del sumo sacerdote que lo leímos anteriormente, y era compadecerse de aquellas personas por las cuales él ofrecía sacrificios. Recuerde que hablamos en Hebreos capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 15, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y mostramos nosotros que esa palabra compadecerse es la palabra griega simpatosí, que da al castellano simpatía. Y esa palabra significa sufrir con otro. El sumo sacerdote que tenemos nos entiende perfectamente porque sufre con nosotros. Y para poder entendernos, él mismo, el Dios eterno, el Verbo de Dios, se hizo hombre. Y al hacerse hombre pudo entender el sufrimiento de la raza humana y pudo sufrir por la raza humana. Entonces la porción que vamos a considerar hoy, vamos a mirar los requisitos del sumo sacerdote, que era su simpatía humana, y vamos a mirar lo que él sufrió por nosotros, por usted y por mí. Versículo 7, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El texto griego empieza diciendo el qué o quién. Reina y Valera traduce como Cristo, pero el texto griego más antiguo traduce el qué o quién. ¿De quién viene hablando el versículo anterior? Del que había sido designado por Dios sumo sacerdote y rey. El qué o quién es Cristo, es el que Dios había designado para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ya sabemos por la reunión anterior lo que implica ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Implica ser rey e implica ser sacerdote. Algo que solo se dio en la persona del Hijo de Dios. Y Cristo, o quien en los días de su carne, preste atención a su Biblia. No que Cristo en estos momentos no tenga carne, sí tiene carne. Está como un hombre en la majestad de las alturas. No lo entendemos cómo, pero está como hombre en la majestad de las alturas después de resucitar. Entonces no es que Cristo no tenga carne. Está hablando, cuando dicen los días de su carne, está hablando de la encarnación en la tierra y no en el cielo. Entonces va a hablar de un acontecimiento de Cristo cuando estuvo en su ministerio terrenal. Y cuando dicen los días de su carne, para hablar de la encarnación del Hijo de Dios, pero también para hablar de las limitaciones propias que vienen con la naturaleza humana. Recuerda que ya leímos que Cristo era semejante a nosotros en todo, excepto el pecado. ¿Bien?
Cristo hizo algo en los días de su carne. Nosotros, para poder entender esta porción, debemos entender que el Hijo de Dios es una persona con dos naturalezas. Es una persona divino-humana. Es el Dios hombre. Es la persona teantrópica, Dios hombre, que ha pisado la tierra. Y nosotros debemos entender, cuando estudiamos en cristología, la comunicación mutua de propiedades o la comunicación de propiedades, donde el Hijo de Dios, aunque tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana, las naturalezas permanecen cada una en su misma condición aún después de encarnarse. Entonces nosotros debemos entender que su naturaleza humana permaneció humana y su naturaleza divina permaneció divina, para poder entender esto que vamos a leer en estos momentos. Cristo en los días de su carne hizo algo. Mire la Biblia. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Quiero que nos centremos un poco en esta frase que nos revela el escritor de la epístola a los Hebreos. El escritor está hablando de un momento específico de Cristo donde ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y ese momento específico, según las escrituras, es Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. El profeta Isaías había profetizado en Isaías 52:13 al 53:12 que el Mesías era presentado como el siervo de Yahvé. En teología se llama el Eve Yahvé. Eve de la palabra hebrea para siervo, el siervo de Yahvé. Y ahí, en esa porción, el siervo de Yahvé era presentado como puesto muy en alto, o sea, exaltado, pero era puesto muy en alto porque había pasado por un proceso, y era el proceso de quebrantamiento, sufrimiento y padecimiento. Usted lo puede leer después en casa. Isaías 52:13 al 53:12. Entonces Cristo experimentó la disciplina del dolor en los días de su carne, hermanos. Y Cristo, aunque era Dios, nunca utilizó los recursos de su deidad para evitar los sufrimientos y la agonía de la cruz. Él hubiera podido echar mano a su deidad, pero nunca echó mano a la deidad porque quería sufrir como hombre para enseñarnos como hombre. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios hizo una acción en los días de su carne. ¿Cuál fue la acción? Ofreció ruegos y súplicas. Estando en la tierra, en el huerto del Getsemaní, ofreció. ¿Qué ofreció en ese huerto? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Claramente una alusión lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Los ruegos, las súplicas del Hijo de Dios fueron arrancados en su sufrimiento y en su agonía en los días de su carne, en el huerto de Getsemaní. Entonces vamos a leer unos textos de las Escrituras donde vamos a percibir esto que está hablando el escritor de Hebreos, que es una revelación de lo que pasó la noche en que el Señor sufrió la agonía por nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 26 y vamos a leer algunos versículos de esa noche para poder entender un poco más plenamente las palabras del escritor, que Cristo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Mateo 26, versículo 37, 38 y 39.
Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús, en el huerto de Getsemaní, cumple la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 3. Varón de dolores, experimentado en quebranto. La angustia que estaba viviendo nuestro eterno Salvador era tan intensa que él andaba con 12, escogió a 3 para que lo acompañaran y luego se separó de esos 3, dice Lucas, como a tiro de piedra. Y era tan fuerte la angustia que se separó de los discípulos para buscar la paz y la comunión con el Padre en oración. A los 3 discípulos les dicen: velen conmigo, oren conmigo. Y era la petición del maestro que había estado con ellos, ayudándoles, sirviéndoles, enseñándoles. Era un amigo que estaba haciendo todo por ellos. Y le dice que se mantengan despiertos en esa hora y que velen con él, ayudándole en la oración mientras él pasaba esta angustia. El Señor no pide a los 3 que oren con él, no. Era una prueba que tenía que vivir solo y tenía que experimentar solo. Lo que le pide al Señor es que oren con él ahí, mientras él estaba a solas con el Señor, en una experiencia propia, en comunión íntima con el Padre. La angustia de nuestro amado Redentor en el Getsemaní tiene que ver con nuestro pecado, hermanos. Nuestro pecado hizo que nuestro precioso, majestuoso, excelso y grandioso Hijo de Dios tuviera que sufrir por nosotros. Las profecías de Isaías estaban a punto de cumplirse en él. Una profecía era: con todo esto Yahvé quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cristo en esa noche deja el primer grupo de discípulos en la entrada de un lugar que ahí la escritura llama Getsemaní. Los otros 3 fueron con él un poco más adelante. Y él los dejó, y donde estaban los discípulos pudieron escuchar la angustia, las oraciones que el Hijo le presentaba al Padre. Y cuando vemos Hebreos nos dice que esa oración era hecha como con gran clamor y lágrimas. Esa era su actitud en el momento de sufrir por nosotros. La escritura en Mateo, Marcos y Lucas, los sinópticos, nos dicen algunos detalles de lo que pasó. Pero Hebreo nos dice que esa oración era una oración con gran clamor. Ese gran clamor da a entender como si fueran gritos. Y con lágrimas estaba llorando el Señor de la gloria. No solamente lloró cuando se murió Lázaro, aquí también en ese sufrimiento, en la angustia del Getsemaní, también estaba derramando lágrimas. Y Mateo dice que la oración fue postrándose rostro a tierra. Lucas 22 dice que se arrodilló para orar. No hay contradicción.
Era tan intensa la oración que comenzó de rodillas y terminó con su cabeza en la tierra. Eso fue lo que pasó la noche que el Señor sufrió agonía por nosotros, hermano. ¿Y la petición cuál era? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo duró esa oración del Señor? No podemos precisar el tiempo exacto de la oración, pero no fue breve. Dejó los discípulos, oró y volvió y ya estaban dormidos. ¿Bien? Y esa oración fue reiterativa. Otra vez volvió a la presencia del Señor. Mateo 26:42, allá adelante. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En esta segunda oración, el Señor expresa la total sumisión a la voluntad del Padre. En esta oración, Él entiende que el Padre le tiene una copa preparada y que esa es la voluntad del Padre. Y en esa agonía, la palabra agonía en el texto griego significa lucha interior. Y en esa agonía que estaba viviendo nuestro amado Salvador en el huerto de Getsemaní, era tan fuerte la agonía que vivía el Señor, que la Escritura revela que Dios envió un ángel para fortalecerle. Vamos a leerlo ahí en Lucas 22:43. Hermano, pero ese texto no aparece en los manuscritos griegos más antiguos, solo aparece en los minúsculos. ¿Está bien? Lo sabemos, pero vamos a leerlo. Mateo 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hermano, pero si es Dios, claro, pero es hombre. Y como hombre, él se asombraba, como hombre tenía sueño, tenía hambre, sufría. Era tanta la angustia del Señor que el Padre envió desde los cielos un ángel para fortalecerle. Y luego el Señor vuelve otra vez y una tercera vez y ora. Volvamos a Mateo 26, ahora el 44. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. La agonía y la lucha iba a terminar aquí con estas palabras. Ya él sabía que era la voluntad del Padre que tomara esa copa. Entonces el Hijo de Dios esa noche en el huerto ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Le gritaba al Padre que si fuera posible pasara esta copa de él, pero que no se hiciera como él quería. Y era gritando de sufrimiento y de dolor y con lágrimas. Eso le pasó al Señor de la gloria. Aquel que vive en la eternidad, aquel que no sufre por sol y por frío, aquel que no sufre de hambre, aquel que no se envejece ni se enferma, que vivía en la eternidad, vino a la tierra a hacer esto por usted y por mí, el Hijo de Dios. Esa noche levantó sus ojos al cielo y gritando y llorando, clamó al Padre que si fuera posible pasara esta copa. Entonces, la Escritura también revela los modos. La acción ofreció súplicas y ruegos, y el modo con gran clamor fuerte y con lágrimas. Mire que ahí mismo en Lucas 22:44 dice que cuando él estaba orando, vamos a leerlo,
sus gotas, su sudor eran como grandes gotas de sangre. Lucas 22, versículo 44. Y estando en agonía, esa palabra griega que significa lucha interna, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Bueno, yo sé que en los manuscritos griegos más antiguos no aparecen, pero en el testimonio patrístico algunos lo citan. Entonces, la intensidad de la agonía fue considerada con el sudor como de sangre y la presencia alentadora de un ángel para el Señor. Y al final el Señor termina su lucha cuando dice: hágase tu voluntad. Hermanos, y aquí aprendemos algo práctico. ¿Sabe cuál es la mejor expresión en medio de la prueba? Hágase tu voluntad. Entonces, hermano, ese clamor del Señor, esas lágrimas eran producto de lo que le iba a pasar. No que tuviera miedo a la muerte, no. No que el Señor de la muerte, no era por eso. Por un momento en su existencia, el Hijo de Dios iba a cargar con los pecados de toda la humanidad, y por un momento el Padre iba a desampararlo. Nunca el Padre había volteado la cara a su Hijo en la eternidad, nunca. Y por eso pedía que si fuera posible pasara esta copa, no porque no muriera, él sabía que tenía que morir para liberarnos, sino lo que la muerte conlleva es separación de Dios. Y no es una separación ontológica en el ser, pero sí cuando estaba en la cruz el Padre dio la espalda. Cuando los pecados de la humanidad, la muerte misma era cargada sobre el Hijo de Dios. Y por eso el Hijo decía: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, porque yo no quiero eso. Siempre he visto tu rostro y no quiero dejar de verlo por un momento. Entonces, el escritor a los Hebreos dice que aparte de la oración que hizo, fue una oración con clamor y también fue una oración con lágrimas. ¿Bien? Pues vamos a Hebreos 5:7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Bien, quiero llamar la atención aquí a esta frase: al que podía librar de la muerte. Aquí la súplica fue escuchada. ¿Bien? ¿Será que Cristo está pidiendo no morir por los pecados de la humanidad? No está pidiendo eso, porque él sabía que venía y era necesario eso. ¿Bien? Entonces Cristo no está pidiendo no morir por los pecados de la humanidad. Él le había profetizado a los discípulos que iba a morir y que al tercer día iba a ser levantado, ¿cierto? La respuesta, ¿sabe dónde la encontramos? En esa preposición donde dice librar de, ¿ve la de? Esa preposición de es la que nos da la respuesta a esa pregunta. La preposición de significa ek, fuera de, eso es lo que significa. Y tiene entonces el sentido acá de librar de la muerte, significa extraerlo de la muerte. Eso es lo que significa. ¿Bien? Entonces, lo que trata de decir el Señor es que Cristo oró antes de morir por esto, que no se quedara en la muerte, sino que fuera resucitado. Y por eso Dios le respondió levantándole de los muertos. Bueno, quiero leer dos versiones. Voy a leer la Biblia textual de Hebreos, donde nos habla acerca de este acontecimiento que estamos acá nosotros viendo. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, donde dice librar, la Biblia textual traduce rescatarlo de la muerte. Tú la tienes ahí. Dice rescatarlo de la muerte, ¿ven?
Y aunque la palabra griega sorein significa salvar, tiene ese sentido. Quiero leer también la pechita, solo por información, porque el arameo no es lo autoritativo. 5, versículo 7, la pechita, dice: y así también Cristo 7, y cuando él estaba vestido de carne, ofreció petición y súplicas con intenso clamor y lágrimas a aquel que podía resucitarlo de la muerte. ¿Ve? Entonces el sentido no es que Cristo estaba pidiendo no morir, porque él sabía que tenía que morir, porque era la única manera de pagar por nuestros pecados, muriendo en la cruz. Entonces la petición es: Padre, levántame de los muertos. Y lo que hizo el Padre, efectivamente, lo resucitó de entre los muertos. Bien, entonces la petición fue escuchada, porque el texto dice: y fue oído a causa de su temor reverente. Bien, y recuerde que esa oración la hizo con clamor y lágrimas, no para no morir, no, para salir de la muerte, para resucitar de la muerte. El Hijo no quería morir, pero porque no quería dejar de ver el rostro. Mire, hermanos, Cristo duró 3 horas en el madero, 3 horas de tinieblas. La escritura muestra que la tierra se llenó de tinieblas. Ahí, en ese momento, estaban sucediendo cosas que nosotros no entendemos, pero sabemos que están en la palabra y sabemos que son reales. En ese momento, en esas 3 horas, los pecados de toda la humanidad estaban siendo cargados en él. En esas 3 horas de tinieblas sufrió la maldición del pecador. En esas 3 horas de tinieblas fue sumergido en dolores, en angustias, en desamparo, en el castigo del infierno que era sobre él, en las aflicciones, en penalidades, en la ira de Dios. Todo estaba sucediendo en esas 3 horas, hermano, cuando él estaba sufriendo como cordero vicario por nosotros. Y en la cruz, el Hijo de Dios experimenta la muerte en todo el sentido de la palabra. Y antes de morir, Cristo oró al Padre y es restaurado. O sea, antes de morir hace una oración al Padre. El Padre ve los pecados, toda la maldición de la humanidad, del infierno, la condenación del pecado por la raza humana en el Hijo. Por un momento voltea el rostro y después el Hijo ora al Padre para que vuelvan otra vez a esa comunión. Y entonces al final el Señor Jesucristo se dirige al Padre, no como su Dios, sino como su Padre, nuevamente, hermanos. Y el texto dice, de Francisco de la Cueva: y siendo escuchado en atención a su piedad. Reina y Valera traduce como temor reverente. Bien, es más bien la palabra traducida acá por temor reverente es piedad, porque es sinónimo de eusebeia, que es piedad en la Biblia. Bien, esta palabra eulabeias no tiene el sentido de temor con miedo, no tiene ese sentido, sino que tiene un sentido de reverencia piadosa. Entonces el Hijo de Dios fue escuchado por su reverencia ante el Padre. Bien, no porque le tenía miedo, no, por su vida piadosa, por su vida sin pecado, por su vida que hizo la voluntad del Padre. Bien, versículo 8, el aprendizaje. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Mira esa palabra, aunque. No obstante, sin embargo, o sea, el que estaba orando con clamor y súplicas y ruegos, ¿era quién? El Hijo.
Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Mire, llamo la atención a esa palabra aprendió. Esa palabra aprendió es muy parecida a la palabra griega discípulos. Y esta palabra griega aprendió significa aprender por uso, aprender por práctica, adquirir el hábito de y estar acostumbrado. ¿Qué quiere decir? El Hijo de Dios es obediente al Padre eternamente y para siempre. Entonces, claro, debemos entenderlo no desde su deidad, sino desde su humanidad. Y aquí aprender obediencia significa tener un conocimiento no meramente intelectual, sino tener un conocimiento experimental. O sea, él en los días de su carne adquirió un conocimiento experimental de lo que significaba obedecer. Mire, de la misma manera que cuando se dice de él que no conoció pecado, 2 Corintios 5, es equivalente a decir que no pecó. Así también cuando se dice aprendió obediencia, es lo mismo que decir obedeció. ¿Bien? ¿En qué sentido aprendió el Hijo de Dios a obedecer? ¿En qué sentido? Cristo experimentó el precio de la obediencia cuando sufrió y murió por la humanidad. El Hijo de Dios aprendió por medio de la experiencia de sus sufrimientos lo que significa obedecer. ¿Sabe por qué muchos de nosotros muchas veces no queremos obedecer a Dios? Porque muchas veces el obedecer implica pérdida para nosotros. Muchas veces el obedecer implica sufrimiento para nosotros. Por eso muchas veces como cristianos no queremos obedecer. El Hijo de Dios aprendió la obediencia no según la naturaleza divina, sino la humana. El Hijo de Dios aprendió lo que es la obediencia a Dios en las condiciones de vida humana en la tierra. Él aprendió obediencia sufriendo. Lo experimentó. A eso se refiere. Porque el Hijo de Dios siempre ha sido obediente al Padre en una relación íntima y eterna. Entonces debemos entender esta frase: aprendió la obediencia. Versículo 9, el perfeccionamiento. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esa palabra habiendo sido perfeccionado significa habiendo sido completo, completar algo. ¿Cuándo fue perfeccionado el Hijo de Dios? Hermano, pero no es perfecto, sí, pero necesitaba ser perfeccionado en su obra. ¿Y cuándo fue perfeccionado el Hijo de Dios? Verso anterior, por lo que padeció. Ahí, por lo que padeció, fue perfeccionado. La experiencia del sufrimiento a causa de la obediencia hizo que Cristo fuese perfeccionado. La experiencia de la angustia en el Señor Jesús produjo en su humanidad una experiencia enriquecedora que lo capacitó para entendernos más y lo capacitó para ser misericordioso sumo sacerdote celestial. La experiencia del sufrimiento, del padecimiento, lo capacitó a él para poder ser perfecto sacerdote celestial según el orden de Melquisedec, hermanos. Hermano, ¿y sabe qué aprendemos? Solo cuando experimentamos el quebrantamiento y el sufrimiento y damos gracias a Dios por ello, es que estamos capacitados para ayudar a los demás. Él fue capacitado para ayudarnos. Ahora nos entiende en todas nuestras áreas, porque fue hombre
y nos entiende plenamente, hermanos. Samuel Pérez Millo traduce: y habiendo y perfeccionado, vino a ser para todos los que le obedecen causante de salvación eterna. Mira, quiero llamar la atención a esa palabra autor, diferente a la palabra autor en el capítulo 3. Hay algo que él llegó a hacer por haber sido sujeto a padecimiento. Hay algo que él llegó a hacer después de haber sido perfeccionado, no antes. Hay algo que él llegó a hacer después de sufrir. Hay algo que él llegó a hacer después de ser perfeccionado. ¿Qué llegó a ser? Autor de eterna salvación. Solo hasta que fue perfeccionado y solo hasta que fue quebrantado y molido, llegó a ser algo para nosotros. Y es que autor de eterna salvación. Bien, llamo la atención a esa palabra autor. ¿La ve? La palabra griega etios. Etios. Esa palabra griega etios se traduce causante, causativo, el que causa. Se la voy a leer donde está, si quiere no vaya yo. Hechos 19:40 dice: porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Esa palabra eitios aparece sino 2 veces en la Biblia, y en Hechos 19:40 es traducido como causa. Don Samuel Pérez Millo le traduce causante, y A.T. Robertson le traduce fuente. Entonces Cristo, por lo que padeció, fue perfeccionado para llegar a ser algo para nosotros. ¿Qué? Causa de eterna salvación y fuente de eterna salvación. Aleluya. Por eso su obra incluye encarnación, sufrimientos, muerte, resurrección y ascensión. Eso incluye su obra. El Hijo de Dios, al morir por los hombres en la cruz y al resucitar, es la causa de nuestra salvación. ¿Cómo van a decir los hombres que hay otro medio para salvarse? ¿Cómo van a decir los hermanos que las obras nos salvan? No. Él es la única causa de nuestra salvación. Él es la fuente de nuestra salvación. En el Calvario se abrió una fuente de agua viva para el que quiera acercarse a beber, hermanos. El deseo de Dios es que todos sean salvos. La salvación solamente llega a los que le obedecen, hermano. Él es la fuente de salvación para todos, pero solo aquellos que le obedecen son salvos. La muerte de Cristo, su obra en la cruz, hace potencialmente salvable a toda la raza humana. Ese único sacrificio hace potencialmente salvable a todos los hombres, pero es eficaz ¿en quién? En los que le obedecen, en los que creen en Él. Cristo no murió individualmente por cada uno de nosotros, murió por mí, por Él, no, Él murió por la raza humana en general. Entonces, de toda la raza humana es potencialmente salvable, pero solamente se salvan los que creen y obedecen. Esa es nuestra verdad. Bien, entonces Él fue causante y fuente. Él es la fuente de nuestra salvación. No solo la salvación eterna, sino nuestra fuente hoy de salvación en este tiempo presente. Porque desde el trono de la gracia nos suministra lo que necesitamos para ser cristianos vencedores. No solamente perdonó nuestros pecados, nos está suministrando desde el trono gracia y misericordia para que podamos avanzar en nuestra vida cristiana, para que dejemos de ser naturales, amargados y empecemos a tener una vida cristiana victoriosa. Y fue causante de eterna salvación.
Mire, hermano, los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿sabe qué hacían? Cuando usted le llevaba el cordero, espiaba los pecados. Esa palabra kafar, espiar, significaba cubrir. Usted seguía con los pecados. En cambio, en Jesucristo tenemos una salvación eterna que no podía ofrecer Aarón y nadie más le puede ofrecer. Si alguien le dice que hay salvación fuera de Cristo, falso. Predique el evangelio de la salvación. Amén. Volvamos a Hebreos y terminemos. 5:10. Mira cómo termina. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, donde dice fue declarado, significa nombrado, significa conferir un título. Y presta atención a su Biblia. Solo hasta que aprendió la obediencia por lo que padeció, solo hasta que fue perfeccionado, es que él vino a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no antes. Necesitó ser perfeccionado a través de los sufrimientos, a través de su muerte y resurrección. Cuando pasó eso y aprendió la obediencia, que fue perfeccionado, entonces fue nombrado por el Padre. Eso lo vimos en la reunión anterior. Nadie puede autonombrarse sumo sacerdote. Nadie en la iglesia se puede autonombrar nada si no hay un testimonio y llamamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue declarado sumo sacerdote el Hijo de Dios según el orden de Melquisedec? Ya lo vimos en la reunión anterior. Cuando fue engendrado por el Padre, Hechos 13:33. ¿Qué significa eso? Cuando resucitó. Cuando resucita, que ya fue perfeccionado por los sufrimientos, que aprendió la obediencia por lo que padeció, llegó a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En la resurrección, cuando el Padre, cuando Él asciende a la majestad de las alturas, el Padre le confiere un título y le dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso ese sacerdote nos puede entender, porque ese sacerdote primero padeció por nosotros para entendernos. Por eso ese sacerdocio desde el trono nos suministra todo lo que nosotros necesitemos en nuestra vida para vivir una vida cristiana victoriosa y semejante al Hijo de Dios. Es desde el trono donde viene nuestro socorro, hermanos. Cristo no solamente murió por nuestros pecados, Cristo está en el trono entendiéndonos lo que necesitamos, suministrando lo que necesitamos como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un sacerdocio divino humano. Aarón era meramente un sacerdocio humano. Cristo tiene un sacerdocio divino humano que tiene el poder de entendernos porque fue hombre, pero tiene el poder de ayudarnos porque es Dios sobre todas las cosas. Entonces, hermanos, sin sufrimiento no hay gloria. Nunca. Ese no es el camino de la Biblia. Ese no es el camino del cristianismo. Y muchos de nosotros queremos saltarnos la parte del sufrimiento para llegar a la gloria. No es el camino del Señor Jesús. Amén. Entonces, cuando fue perfeccionado, aprendió la obediencia y ascendió, el Padre le dice: tú, nadie más. Eso que dicen los mormones que son sacerdotes según el orden de Melquisedec es falso. Tú y nadie más que tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue el único capacitado para ello, hermano. Ningún otro sacerdote fue capacitado para dispensar desde el trono del Señor gracia y misericordia. Amén. Hermano, ¿qué consideraciones prácticas aprendemos de esta porción? Conocemos más profundamente la manera en que Dios nos amó, ¿cierto? Al conocer cómo sufrió por nosotros y cómo se entregó por nosotros.
Y al conocer esto, ¿qué pasa en mi vida cristiana? ¿Esto me lleva a vivir más por Él? ¿Qué efecto produce en mi vida como cristiano percibir el sufrimiento doloroso de Cristo con clamor, gritos y lágrimas por mí? Hermanos, necesitamos, como los hebreos, una mayor revelación de Cristo para no volver atrás, porque eso era lo que pasaba con ellos. Aprendemos que necesitamos la experiencia para entender a nuestros hermanos y ayudarnos. Hermanos, si a usted no le ha dolido una muela, muy difícil pueda ayudar a una persona que le duele una muela. Y aprendemos como creyentes que el quebrantamiento precede a la gloria. Nunca nos olvidemos de eso, hermano. El quebrantamiento precede a la gloria. Oremos. Señor, perdónanos por no entender tu sufrimiento, Señor. Nunca hemos dimensionado la manera que sufriste por nosotros. Perdónanos por ser duros en nuestro corazón al ver la manera que sufriste por nosotros. Perdónanos porque te ofendemos cuando vivimos para nosotros sin tener en cuenta tu sacrificio, Señor. Perdónanos, Señor.